Muy buenos días tengan todos, que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos a nuestro servicio de adoración a Dios hoy en Domingo de Pentecostés. Somos la Iglesia Presbiteriana Westminster, parte de la Iglesia Presbiteriana Evangélica en los Estados Unidos de América, y nos llena de mucha alegría, mucho regocijo poder compartir con ustedes en esta mañana en la celebración de una de las grandes fiestas de la Iglesia, la fiesta del día de Pentecostés. Quisiéramos aprovechar esta ocasión para compartir con ustedes algunas notas. En primer lugar, recordar cuál ha sido el acuerdo de nuestro consistorio en lo que tiene que ver con la posibilidad de regresar a los templos. En el caso particular nuestro, hemos determinado, fundamentalmente porque entendemos a la luz de la palabra del Señor, que una de nuestras primeras prioridades como ancianos es de cuidar a la congregación y alimentarla. Y creemos que la mejor manera de cuidarles a ustedes en este momento es justamente invitándoles a que permanezcan en sus hogares durante este tiempo en el que nos ajustamos a los efectos de la pandemia del COVID-19. Obviamente, la Iglesia tiene la libertad, protegida por la Constitución, de reunirse. Sin embargo, aunque conocemos esa realidad, hemos determinado que lo más conveniente para toda nuestra congregación, los niños y los más adultos sobre todo, es no exponerles innecesariamente. Y creemos también que la otra gran responsabilidad de los ancianos en la iglesia es alimentar, apacentar a la grey del Señor, lo que hemos estado haciendo por distintos medios, a través de la transmisión de este servicio y el del martes por el canal de YouTube, pero también diariamente en el tiempo de oración por Facebook Live, que de hecho le invitamos, si usted no lo ha hecho aún o no se ha unido a Facebook, si puede hacerlo por esto, no se va a arrepentir. Es un tiempo maravilloso que disfrutamos desde las 6:55 de la tarde en adelante, un tiempo de oración. Así que eso se va a seguir realizando con ayuda y con el favor de Dios. ¿Cuándo estaremos de regreso a la American School? Todos los meses estaremos evaluando, dando seguimiento al acontecer de la salud en el pueblo y les estaremos notificando. Pero por lo pronto, ese es el acuerdo nuestro. Sabe que usted se puede comunicar con nosotros por teléfono, nos pueden llamar o pueden comunicarse a través del internet para que usted pueda conocer cuál es el sentir nuestro y cuáles son los planes de nuestra congregación. También queremos aprovechar la ocasión en la mañana de hoy. La semana pasada compartimos con ustedes una larga lista de muchachos que se graduaron o se gradúan en estos días. Y luego de que se transmitiera el servicio del pasado domingo, nos llegaron otros nombres, los cuales queremos traer y compartir con ustedes. Felicitamos y damos gracias al Señor por Betina Santiago Márquez, que se graduó de kindergarten. También damos gracias al Señor y felicitamos a Mateo Gael Pereles Cruz, graduado también de kindergarten. De quinto grado se graduó Valentina Isabel Martínez y de cuarto año Vic González. Damos gracias al Señor por todos ustedes y pedimos que si usted tiene algún familiar en su casa que se graduó en estos días, que nos lo deje saber para poder notificarlo y sobre todo para orar por ustedes, que es lo que vamos a hacer justo en este momento. Oremos. Padre, venimos delante de ti con gratitud por las vidas de estos chicos y estos jóvenes. Gracias por darles el privilegio de prepararse, de estudiar, de capacitarse para desarrollar sus carreras. Te pedimos tu amparo, tu bendición, tu fortaleza, para que ellos puedan aspirar a los mejores ideales, que son aquellos que tu palabra bendita nos enseña. De forma tal que entonces, cuando tengan sus carreras completadas, las puedan desempeñar para la gloria y la honra de tu nombre. Pedimos que así sea, por Jesucristo nuestro Salvador. Amén y amén. Les invito a todos a adorar al Señor en espíritu y en verdad.
Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Reflexionemos. Dios nos llama, Dios nos invita a la adoración y Él prepara los medios para que juntos magnifiquemos su santo y bendito nombre. Adoremos juntos al Señor. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. He aquí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recoges, abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Amén.
Oremos. Eterno y misericordioso Dios, acudimos a ti en este día con gozo, con alegría, en la celebración del día de Pentecostés. En tu amor, tú derramaste tu Santo Espíritu sobre tu iglesia, de manera que tuviera entendimiento, tuviera valor y sobre todo, Señor, tuviera la fuerza de avanzar. Hoy acudimos a ti a adorarte, recordando tal experiencia y suplicándote sobre todas las cosas que la experiencia de la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas y en este servicio de adoración que celebramos sea de tal magnitud que nuestros corazones se eleven hacia ti. Bendice, oh Padre, cada participante en este servicio. Bendice cada persona donde quiera que se encuentre escuchando el mismo, ser bendecido, dirigido y saturado por tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a entender tu presencia y a comprender tu amor que nos dirige y nos guarda. Cuando acudimos a ti en el siempre bendito nombre de aquel que nos enseña a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, sea hecha tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Disipar la
es el consolador. Buenos días, mis amigos de Presbihora Infantil, que el Señor les bendiga. Les saludamos a cada uno de ustedes, mis chicos queridos, y no voy a mencionar los nombres porque son tantos y tantos que la lista es muy, pero que muy extensa y nos quedaríamos un largo rato. Sin embargo, los quiero invitar a mirar con atención esta historia que nos ayuda a entender lo que hoy la iglesia está celebrando, que se llama el domingo o la fiesta de Pentecostés. Miremos y escuchemos con mucha atención. Luego volveremos para orar juntos. Disfrutemos todos de Presbihora Infantil. Historias de la Biblia. Dios envía al Espíritu Santo. Estos son los apóstoles. Ellos seguían a Jesús durante su tiempo en la tierra. Antes de que Jesús fuera al cielo, Él les dijo que se quedaran en Jerusalén hasta que Dios les enviara el regalo que Él les había prometido. Así que después de que Jesús fue al cielo, los apóstoles se quedaron en Jerusalén junto con las otras personas, quienes creían en Jesús. Un día todos están reunidos, cuando de repente hubo un estruendo en el cielo como si fuera una tormenta. Luego, algo que parecían como llamas aparecieron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les dio la habilidad de poder hablar en otros idiomas, y de esa manera empezaron a hablar. En ese momento, había judíos devotos de todas las naciones viviendo en Jerusalén. Cuando escucharon el fuerte ruido, vinieron a ver qué era lo que sucedía. Cuando de repente vieron a los creyentes hablando en sus propios idiomas, estaban asombrados y sorprendidos. Ellos se preguntaron, ¿cómo es esto posible? Estas personas son de Galilea y sin embargo las escuchamos hablar en nuestro propio idioma sobre las grandes cosas que Dios ha hecho. ¿Qué puede significar esto? Pero otros en la multitud no creían que esto en serio era un milagro y pensaron que los creyentes solo actuaban de manera extraña. Como pudimos observar en la historia que ustedes acaban de ver, el Señor Jesús, luego de resucitar y ascender al cielo, le dejó instrucciones a sus discípulos para que no se quedaran solos al desarrollar la misión que Dios les había dado, que era predicar su palabra. Por eso les envió el Espíritu Santo, que estuvo con ellos, que les dio fuerza, valor y compromiso para compartir la fe. Ese mismo Espíritu está con nosotros hoy y nos puede dar la misma fuerza y el mismo valor para ser testigos de nuestro Señor. Pidámosle que así nos ayude cuando oramos así. Padre bueno, te damos gracias porque luego de que tu Hijo Jesús resucitara y ascendiera al cielo, no nos dejó solos. Envió tu Santo Espíritu, quien está con la iglesia todo el tiempo, para darnos valor, fuerzas y compromiso para cumplir con nuestra misión. Ayúdanos a los más pequeños y también a los adultos a entender que estamos aquí en la tierra para cumplir con tu misión. Ayúdanos, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén y amén.
Hemos sido convocados y traídos hasta aquí por la eficaz acción del Espíritu de Dios. Unámonos ahora para que le confesemos a Dios los pecados que contra Él hemos cometido y lo hacemos de manera alternada. Padre nuestro, hoy cuando celebramos la fiesta de Pentecostés, venimos ante tu santa presencia reconociendo nuestra falta de una correcta comprensión sobre muchas de las verdades que encierran tan importante celebración en la vida de tu iglesia. Por eso te pedimos que nos perdones. Llegamos a concluir que la iglesia nació en Pentecostés, pasando por alto que tu iglesia no surgió en el Nuevo Testamento. Tu iglesia estaba en el perfecto diseño que te habías propuesto en la eternidad, pero que se manifestó en el recuento de la historia de tu santa elección y eficaz llamado del pueblo del antiguo pacto. Por eso, perdónanos, misericordioso Padre. Vinculamos Pentecostés con el envío del Santo Espíritu sobre los creyentes del primer siglo y con la manifestación que allí se dio. Pero nos perdemos en reconocer cuál es la esencia de la obra del Espíritu Santo. Por eso, perdónanos, soberano Dios. Te pedimos que nos perdones y que tu Santo Espíritu nos revele tu santa voluntad. Por Jesús oramos. Amén. Los invito a escuchar lo que el Señor tiene que decirnos por medio de su santa palabra para ofrecernos seguridad de su perdón. Escuchemos. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. En Cristo Jesús hemos recibido el perdón de Dios. Amén y amén. Recibir
cristiano celebra hoy el domingo de Pentecostés. La presencia, el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia para cumplir su misión. Es interesante que las Escrituras nos recuerdan que estaban unánimes, estaban unidos, eran de distintos lugares, distintas situaciones, distintas posiciones políticas, pero estaban unidos en la verdad del Evangelio y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y fueron ellos los que esparcieron el divino Evangelio. La ofrenda fue la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Hoy, la iglesia estando unánimes alrededor de la Santa Palabra, de nuevo recibe la orden y el poder de proclamar. Y a través de las ofrendas podemos extender el reino. En la pantalla aparece de manera real en la forma que tú puedes enviarlo por correo o a través de la forma bancaria, o los jueves en la mañana la oficina está abierta para recibirla. Recuerda, unánimes frente al Señor, venceremos todo lo que se presente. A Dios sea la gloria. Oremos. Señor, con agradecimiento por tu presencia y por el poder que tú impartes en tu iglesia a través de tu Espíritu Santo, presentamos estas ofrendas. Te damos gracias porque tú nos das más allá de lo que esperamos. Gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad. Junto a estas ofrendas traemos nuestras vidas, nuestras necesidades, nuestras peticiones, nuestros enfermos, la situación de nuestro país, nuestros líderes, los traemos todos ante ti. Oh Padre, venimos con corazón contrito y humillado, pero con confianza plena de que la dirección y protección de tu Espíritu Santo nos dirigirá a todo un lugar seguro. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. Y el tiempo, la tristeza y el miedo para estar junto a ti. Venceré, aunque muchos
mucha injusticia se levante en mi vida, como quiera contigo estaré. Nadie podrá separarme de ti, ni vida ni muerte, ni los ángeles Dios, ni el pasado ni el presente, ni lo que ha de venir, ni lo alto de los cielos, lo profundo de la mar, del amor de mi Señor. Nadie me apartará, aunque pase por el fuego, no me quemará, pues escondida en tus alas, tú me llevarás. Nadie podrá separarme de ti, ni vida ni muerte, ni los ángeles Dios, ni el pasado ni el presente, ni lo que ha de venir, ni lo alto de los cielos, lo profundo de la mar, del amor de mi Señor. Nadie me apartará, nadie podrá separarme de ti, ni vida ni muerte, ni los ángeles Dios, ni el pasado ni el presente, ni lo que ha de venir, ni lo alto de los cielos, lo profundo de la mar, del amor de mi Señor. Nadie me apartará, no, 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 nadie podrá separarme de ti, ni vida ni muerte, ni los ángeles Dios, ni el pasado ni el presente, ni lo que ha de venir, ni lo alto de los cielos, lo profundo de la mar, ni lo alto de los cielos, lo profundo de la mar, del amor de mi Señor. Nadie me Nos preparamos para la lectura de las Sagradas Escrituras. Hoy, día de Pentecostés, leeremos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, los versículos del 1 al 13. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versículos 1 al 13. Lee así la bendita palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África más allá de Cirene,
y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Y esto es palabra de Dios. Nos acercamos al momento en el que reflexionamos en torno a la palabra de Dios. Para ello, les invito a ir juntos delante del Padre en oración. Oremos. Amante Dios y Padre, ayúdanos a ver a Cristo en tu palabra, que al escudriñarla, a reflexionar en ella, tu Santo Espíritu le hable a lo más íntimo de nuestro ser y podamos confesar con nuestros labios que Jesús es el Señor. En su nombre oramos. Amén y amén. La celebración del día de hoy es probablemente una de las celebraciones de la fe de la Iglesia más abandonadas y más mal comprendidas. Hoy celebramos el domingo de Pentecostés y tenemos la bendición de que creemos y afirmamos que la palabra de Dios es nuestra regla última, nuestra regla mayor a la hora de definir nuestra fe y también nuestra práctica. Por eso, hoy quiero invitarles a que vayan juntos conmigo para ver el reportaje desde Pentecostés. Todo buen reportero quisiera tener la noticia desde el lugar de los hechos y poder compartirla. El caso de Lucas no es ese, pues Lucas no estuvo presente en el primer Pentecostés cristiano. Él se unió a la labor de la iglesia en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Sin embargo, como él bien dice en la introducción de su primer libro, que es el Evangelio de Lucas, y luego lo reafirma al iniciar este segundo libro, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, él se encargó de investigar, de entrevistar a los que fueron las personas que estuvieron allí presentes en el lugar de los hechos. Entonces, Lucas, el médico amado, como le llama el apóstol Pablo, no solo era un médico, también fue un investigador, un historiador y un evangelista. Miremos, les invito a acercarnos con cuidado al reportaje desde Pentecostés que Lucas nos ofrece y que debe ilustrar la manera en que nosotros
entendemos y por consiguiente celebremos la fiesta de Pentecostés. Decía hace un momento que Pentecostés es una de las fiestas más abandonadas y más mal interpretadas. Creo con toda firmeza que la iglesia que no va a la Escritura para conocer su historia es víctima de la herejía y del distanciamiento de las verdades de la palabra de Dios. Hoy queremos ver este reportaje. ¿Qué celebramos en Pentecostés? Bueno, la palabra Pentecostés quiere decir literalmente 50, es decir, el 50. Es el día 50. Literalmente Pentecostés significa el día 50. ¿Y el día 50 de qué? Bueno, Pentecostés comprendía la segunda de las 3 grandes fiestas del pueblo israelita. La primera de ellas era la celebración de la Pascua judía. Era aquel momento en el que el pueblo celebraba el haber sido liberado de la esclavitud en Egipto. Y Dios instruyó a Moisés y al pueblo israelita para que 50 días después del día de reposo inmediato al día de la celebración de la Pascua, se celebrara la fiesta de los 50 días. Si usted saca número, verá que desde el sábado que nosotros llamamos sábado de gloria, es decir, el sábado después de la celebración de la Pascua y de la muerte de nuestro Señor, hasta el día de hoy, hay exactamente 50 días. De hecho, se llamaba el día de Pentecostés o el día 50 porque debía ser celebrado el primer día de la semana. Esa es la razón por la que siempre la fiesta de Pentecostés se celebra en día domingo. Hoy es exactamente el día número 50 después del sábado o el día de reposo de la Pascua israelita. También se le llamaba la fiesta de las semanas. Es decir, se celebraban 7 semanas después de la Pascua y al día inmediato después, usted saca número, son 49 días, 7 por 7, y al día siguiente es el día 50, así que es tanto el 50 como la fiesta de las semanas, 7 semanas, y al día siguiente la gran celebración. La tercera gran fiesta se celebraba 4 meses después de la fiesta de Pentecostés, y esta era la celebración de los tabernáculos o las tiendas de campaña que el pueblo israelita utilizó durante su peregrinaje en el desierto. Pero hoy quisiéramos enfocarnos junto con ustedes en el significado de esta celebración de Pentecostés, que tiene varias notas que me parece que son importantes entender en esta hora. En primer lugar, la fiesta de Pentecostés se dictaminó como una fiesta que el pueblo israelita habría de celebrar cuando llegara a la tierra prometida. Así que estuvieron un buen tiempo en el desierto, solo con las instrucciones acerca de cómo habría de celebrarse, pero entonces una vez en la tierra prometida se estaría celebrando el día 50 después de la Pascua judía, la fiesta de Pentecostés. Y el primer gran significado de esta fiesta era la fiesta del primer fruto o de los primeros frutos o la fiesta de las primicias. Se instruía a toda familia judía sacar lo primero de la cosecha de ese año y presentarlo en ofrenda al Señor. Es decir, esta era una fiesta en donde el pueblo se detenía para recordar que el haber llegado a la tierra prometida era un favor de Dios. Por lo tanto, lo primero que recogían de la tierra que se había sembrado se dedicaba justamente al Señor. Creo que aquí hay muchísimas lecciones que podríamos aprender, pero hay un par de ellas que quiero llamar la atención a ustedes a tomar en cuenta. Justamente eso que acabamos de señalar en primer lugar. ¿Qué le corresponde a Dios? Es una pregunta que yo le invito a usted a hacerse, que reflexione. De lo que usted recibe como fruto de su trabajo o de cualquier otra fuente,
¿cuánto es para el Señor? ¿Cuánto le corresponde a Dios? ¿Y en qué momento lo entregamos? A la luz del significado primario de esta fiesta, lo primero se separa para Dios y lo primero tiene un significado muy profundo. No le damos a Dios de lo que nos sobra después que lo utilizamos en cualesquiera otras necesidades que pudiéramos entender, sino que separamos para Dios lo que le corresponde a Él. Lo demás, entonces, lo utilizamos según nuestras necesidades y según nuestro criterio. Pero además, aquel día, ahora yéndonos al reportaje de Pentecostés, se recogió la primera cosecha de la obra del Espíritu Santo de Dios a través de sus apóstoles y discípulos. Aquel día, aunque el texto leído en la mañana de hoy no lo recoge, lo podremos ver en una ocasión futura, dice el texto sagrado que 3,000 personas fueron convertidos a la fe cristiana solo en aquel evento. La primera cosecha de la prédica del Evangelio fue justamente allí en Pentecostés. 3,000 personas. Primera cosecha. Cuando miramos Pentecostés, uno debería tomar en cuenta el hecho de que Jesús preparó a sus discípulos para ese gran día. De hecho, nos dicen los evangelios que Jesús permaneció con sus discípulos luego de haber resucitado 40 días. Entraba y salía y compartía con ellos. Y el día en que fue ascendido al cielo, le dio instrucciones a sus discípulos: quedaos aquí. Y se habrían de quedar ellos sin saber exactamente hasta cuándo en Jerusalén. El día 50, con el propósito que Dios ya tenía trazado, y un pueblo obediente que permaneció en aquel lugar, recibieron la promesa y los primeros frutos de Pentecostés. Pero Pentecostés también tenía otro significado. La tradición judía establece que luego de que el pueblo israelita salió de Egipto, justamente alrededor del día 50, Dios entregó la ley a Moisés en Sinaí. Por lo tanto, los israelitas no solo celebraban el Pentecostés, los primeros frutos o la entrega de los primeros frutos a Dios, sino que celebraban la entrega de la ley de Dios a ellos como pueblo, que de hecho los distinguía como el pueblo de Dios. Ninguna otra nación alrededor de ellos tenía una ley entregada directamente por Dios. Qué interesante entender que en este reportaje de Pentecostés, Dios entrega una nueva revelación al pueblo suyo, que no es el Israel territorial, sino la iglesia del Señor. Aquel día, como veremos en unos instantes, comenzaron los discípulos a anunciar las maravillas de Dios, y luego el apóstol Pedro, como el líder de aquellos discípulos, comenzó a anunciar el querigma, es decir, la proclamación del mensaje de Dios, en un sentido, entre comillas, la nueva ley de Dios, la nueva entrega de Dios para su pueblo, que les distinguiría del resto de las naciones del mundo. Toma en cuenta esa gran verdad. Ustedes, nosotros, los creyentes alrededor de todo el mundo, somos un pueblo escogido por Dios y un pueblo a quien Dios ha decidido en su gran misericordia y en su plan perfecto entregarnos, como hizo con el pueblo israelita en Sinaí, entregarnos a nosotros el mensaje maravilloso del Evangelio para que fuésemos sus custodios. Seguimos examinando el reportaje de Pentecostés y nos vamos al texto bíblico. ¿Qué nos dice que sucedió aquel día? Un poco antes, en el capítulo 1, se nos dice que había 120 discípulos
y apóstoles. De entre los 12 apóstoles que ya se había elegido el sucesor de Judas, y el resto había 120 personas. Y nos dice Lucas que estaban todos unánimes juntos. El testimonio que Lucas recogió de aquellos que estuvieron allí les dejó saber que era exactamente lo que sucedió. ¿Qué sucedió? Dice el texto bíblico que de repente vino como un gran estruendo y un viento recio que llenó la casa en donde estaban todos sentados y que fueron repartidas sobre ellos lenguas de fuego, según Dios quiso hacerlo. De forma tal que los que estaban allí comenzaron a hablar en otros idiomas, idiomas entendibles. De hecho, el efecto de lo que sucedió allí, con el gran estruendo, el viento recio que llenó el lugar, hizo que los demás judíos que estaban en Jerusalén llegaran hasta el lugar en donde estaban los 120 y comenzaron a preguntarse qué es lo que está pasando. Como decía al principio, Pentecostés es una de las 3 grandes fiestas. Todo judío debía llegar hasta Jerusalén para celebrarla. No importa el lugar en donde vivieran, era parte de su tradición llegar hasta Jerusalén y celebrar la fiesta. Y Lucas nos dice desde dónde llegó gente allí. 15 naciones para ser exactos. Y comenzaron a escuchar a un grupo de galileos hablar en sus propios idiomas, es decir, en los idiomas de la gente que estaba allí, y escuchaban las maravillas de Dios. Interesante. Decía al principio que es una de las fiestas también más mal interpretadas. Lo que se celebra en Pentecostés no es que el Espíritu descendió para que la gente empezara a balbucear cosas que nadie entiende. Como hoy sucede, tristemente. Permítanos compartir con ustedes, nuestra opinión. Cada vez que usted escuche a un líder o una persona en la radio, en la televisión o en las redes hablando cosas que ni él mismo entiende, cámbielo de canal. Esa no es una manifestación del Espíritu. Lo que el Espíritu manifestó en Pentecostés fue la capacidad de hablar idiomas que la gente no conocía, pero los que estaban allí, que sí conocían, podían entender. Comenzaron a hablar en idiomas que ellos nunca habían aprendido. Pero lo interesante del caso es que Dios cumple su propósito a través de esta manifestación, porque la gente empezó a oír, empezó a entender en sus lenguas las maravillas de Dios y llegaron hasta aquel lugar que sirvió justamente como el momento, como la ocasión para que la palabra del Señor fuese explicada. Y el último detalle que vemos en este reportaje de Pentecostés es cómo Dios revierte la historia. Sí, ¿a qué nos referimos? En el capítulo 11 del libro del Génesis, el texto bíblico nos deja saber que los hombres se pusieron de acuerdo para hacer una gran ciudad y llegar hasta los cielos. Y mientras la construían, Dios interrumpió sus labores, confundiendo sus lenguas. Hasta ese momento todos hablaban un solo idioma. Dios confunde las lenguas de aquellos para que dejaran de entenderse y concluyeran con su empresa de llegar a ser iguales a Dios. En Pentecostés, Dios reparte lenguas, pero no para confundir, sino para que se pudiera entender el mensaje de Dios. No para separar como en Babel, sino para unir. Y no en el idioma, no en la capacidad de hablar otros idiomas, sino en el mensaje que se traía. La iglesia es formada de gente de toda tribu, toda lengua y toda nación, bajo una sola bandera. Y esa es la bandera
de Cristo el Señor. Lo que sucedió aquel día, seguramente ninguno de los que allí estaba lo pudo comprender cabalmente. Pero cuánta bendición hay de que Dios inspirara a Lucas a escribir unos años más tarde, nada más, recoger el testimonio ya depurado, bajadas las revoluciones, y poder compartir el testimonio de lo que es Pentecostés. Hay una historia que yo leí hace algún tiempo, no es una historia real, es una historia ficticia, pero que presenta, creo que, una verdad muy contundente. Cuando Jesús ascendió al cielo, luego de los 40 días de haber compartido con los suyos, llegó a la gloria, a la presencia eterna de su Padre, y allí le recibieron los ángeles. Y todos comenzaron a adorarle y tuvieron un rato para compartir con Jesús, según esta historia ficticia. Y celebraron que Él hubiera entregado su vida y hubiera resucitado, y le preguntaron: ¿y qué va a pasar ahora? Y Jesús les contestó que los discípulos van a continuar con la labor que yo comencé. Y uno de los ángeles le dijo: ¿quiénes van a seguir la labor tuya? Y Jesús le contestó: los discípulos. Y el ángel le pregunta: ¿y tú no tienes un plan B? Y Jesús les contestó: yo tengo un solo plan. Escogí a los discípulos, pero no los dejé solos. Les voy a enviar mi espíritu para que esté con ellos y puedan cumplir con la misión que les encomendé. Esa gran verdad aplica también para nosotros hoy. Como los primeros discípulos, ninguno de nosotros cualifica para recibir total y plena confianza. Pero por la gracia infinita de Dios, nos ha dado su Espíritu para que podamos cumplir con nuestra misión. Que Dios nos ayude a entender este reportaje desde Pentecostés. Oremos. Tu palabra nos habla, nos inspira, nos nutre, nos da valor y fuerzas cuando tu Espíritu la aplica al corazón nuestro. Ayúdanos a asimilar este reportaje de Lucas desde Pentecostés y a vivir con la misma entrega, denuedo y valor de tus primeros discípulos. Por Jesús te lo imploramos. Que así sea. Amén y amén. Que Dios nos bendiga. Corazón
vivid en paz y confiados, y que el amor del Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, reine en nuestras vidas, ahora y siempre. Amén.